Del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Yendo de camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando Jesús iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a lo lejos y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, regresó alabando a Dios, gritando, se arrodilló a los pies del Maestro, dando gracias. Este era un samaritano que tomó la palabra y dijo: no han quedado limpios los 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 11 al 19. La gratitud es una virtud de aquel que ama, la esencia de un alma que aprende a ser muy noble. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 11 de noviembre, año 2020. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí a tu disposición. Ubicados en ese capítulo 17, a partir del verso 11, Evangelio según San Lucas, aprendemos una nueva enseñanza para la vida cristiana, para la vida eclesial, para la vida social, para la vida profesional, para la vida laboral, para la relación con los amigos. Aprendimos algo que se llama la gratitud. En otras palabras, aprender a ser agradecido. Ver la vida como una acción de gracias a Dios, como cuando decimos demos gracias a Dios, pero sentir qué significa eso de darle gracias a Dios, como vivir con gratitud y alabar a Dios por todo aquello que recibimos de Él. Ese es como el objetivo, vivir con gratitud y alabar a Dios por todo lo que recibimos. Entonces el Hijo de Dios nos regala la figura de un samaritano, y ese samaritano es el modelo de la persona agradecida, del modelo de la gratitud, y es el modelo del amor al prójimo. Sí, la palabra de Dios recomienda, entre los mandatos exquisitos de Dios, amar a los demás, servirle a los demás, ser una gran persona con los demás, ver el rostro de Dios en los demás. Eso es lo que explica la palabra de Dios. Entonces la gratitud es ese rasgo como característico de la nobleza, del buen espíritu, del corazón, de los sentimientos y de la grandeza de un ser humano. Aparecen varios elementos de juicio en el texto bíblico como para detallar lo que está pasando. Existía entre los judíos la ley de la pureza. Y la ley de la pureza en los leprosos que deberían ir con ropa rota, el cabello suelto, y deberían gritar en las calles impuro, impuro, para no contaminar a las demás personas. Y eso quedó escrito allí en el libro de la ley, según la Santa Biblia, el libro del Levítico, en ese capítulo 13, versos 45 al 46. Y quedó escrito allí, y si se lee así de una manera ligera, a uno le parece que sea eso muy normal. Pues no es normal humillar a las personas, no es normal rebajar a las personas, no es normal discriminar a las personas. En la práctica era una ley que discriminaba
y separaba personas en la sociedad, como que tú tienes esta enfermedad y no tienes que entrar en contacto con los demás, o parecido a otro tipo de comportamientos sociales que no son éticos ni son tan morales, como el racismo, por ejemplo, como la xenofobia, por ejemplo, como la homofobia. Eso no es normal. Aquí hay algo que parece así como anormal, una ley que está allí escrita y que pensaba que ser puro y limpio era someterse a eso. Los leprosos entonces, al sentirse rechazados por la sociedad, buscan un tratamiento. Regresar nuevamente a la comunidad es como el objetivo, es como la tarea. Quiero reintegrarme a la comunidad. Entonces encuentran la persona ideal que se llama Dios. Encuentran el personaje y el personaje solamente les exige que crean en lo que Él les está diciendo. Con eso es suficiente. Cuando ellos le gritan: Jesús de Nazaret, Maestro, ten compasión de nosotros, el Maestro les dice: vayan y preséntense ante los sacerdotes. No les contesta nada más. Basta la fe hace milagros, la fe salva personas, la fe cambia corazones, la fe dignifica a cada ser humano, pero depende del tipo de fe. Aquí está diciendo: créanme lo que les estoy diciendo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Para Jesús es muy importante que crean lo que Él les está diciendo, que los va a devolver la pureza, y eso es lo que va a pasar. Les va a devolver la pureza. Significaba sentirse de nuevo acogidos por Dios y poder entrar en la vida de la comunidad nuevamente, y cómo hay que respetar las autoridades, y eso es importante también decirlo. Eso es importante, respetar la autoridad. El Hijo de Dios dio el ejemplo de ser muy respetuoso con las autoridades, pero también dentro del mismo respeto corregir ciertas leyes que golpeaban y maltrataban los sentimientos y la intimidad de cada persona. El apóstol San Pablo escribió una carta a Tito, y en esa carta del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 3, versos 1 al 7, él recomienda la importancia de respetar la autoridad, y les dice a través de esa carta y a través de Tito: recuérdales a ellos, como diciéndole a Tito: oiga, hágame el favor y les dígale a la gente que respeten el gobierno y las autoridades, que sean obedientes, que no se insulten, que no busquen riñas, que sean condescendientes y amables con todas las personas. El apóstol San Pablo lo recomienda, el respeto al gobierno, a la autoridad, a las leyes, pero también con mucho respeto se pueden decir las cosas. El sacerdote era el personaje clave en ese momento para verificar una curación y dar como el certificado de que esta persona ya dejó de ser impura y ya consiguió la pureza otra vez. El sacerdote, capítulo 14 del libro del Levítico, según la Santa Biblia. Exigir la fe de parte de los leprosos y ir donde el sacerdote. Eso recuerda un acontecimiento bien interesante de gratitud, de aprender a ser muy agradecido. Otro acontecimiento interesante que también está en la Biblia, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, y recuerda la historia de la purificación de Naamán de Siria. El profeta Eliseo es el profeta del momento, entonces manda a la persona que se bañe en el Jordán varias veces, es decir, como que Naamán propone que tenía que creer en la palabra del profeta, como que yo le creo a este señor se llama profeta, se llama Eliseo, me tengo que bañar en el río Jordán y se me va a quitar esta lepra, esta enfermedad, este dolor, este sufrimiento. Ahí aparece la misma combinación, como la palabra de Dios renueva y convierte a las personas y las reintegra. El samaritano entonces representa a todas las personas que tienen una conciencia muy clara de que el mérito se llama Dios, que nosotros no tenemos mérito ni crédito, todo es gracia, empezando
por el don de la vida y el don de la pureza que nos la da Dios. Él regresa y solamente dice el texto bíblico, viendo eso, bien un samaritano gritaba y le daba gracias a Dios. No quedaron limpios los otros 9, ¿dónde están? ¿Qué es lo que está pasando? El Papa Emérito Benedicto XVI, en un Angelus, un 14 de octubre del año 2007, hablando de este tema de la curación, de la sanación, de la pureza, de aprender a ser agradecido con Dios y con los demás, decía el Papa que la curación completa y radical de un ser humano se llama salvación. El lenguaje común se distingue entre salud y salvación. ¿Quieres la salud o quieres la salvación? ¿O quieres salud y también te quieres salvar? Comprender eso, decía el Santo Padre Emérito Benedicto XVI. Es la fe la que salva a la persona, la restablece en su relación con Dios, consigo mismo y con los demás. Oigan esa frase tan profunda de ese Papa. Y la fe se manifiesta en ser agradecido. Quien sabe agradecer, dice el Papa, como el samaritano, demuestra que no considera como algo debido, sino como un don, como una gracia, cuando llega a través de Dios la gracia. Esto es un don, es como para emocionarse. Si una persona tenía cáncer y tenía un SIDA impresionante, una enfermedad terminal, y de pronto aparece curado de la noche a la mañana, eso es una gracia impresionante, dice el Papa Emérito. Es una gracia, es un don de Dios. Es la gracia de Dios que permite ver la vida desde otro ángulo. Y termina el Papa su discurso en ese día. Y es la frase que me gustó y me puso a pensar tanto cuando el Papa Emérito dijo: la lepra que realmente desfigura a un hombre o a una mujer o a una sociedad se llama pecado. Oigan eso. La lepra que le daña la vida a un ser humano se llama pecado. Y el Papa hablaba de la lepra del orgullo, el egoísmo. Engendran en el corazón de las personas la indiferencia, el odio, la violencia. La lepra del espíritu, decía el Papa Benedicto XVI, desfigura el rostro de las personas. ¿Cómo pedirle a Dios que nos cure, que nos sane de la lepra del odio, el egoísmo, el racismo, la xenofobia, la homofobia? La lepra de estar hablando mal de la gente todos los días y cada rato, que cada vez que me encuentre una persona y me pregunte por alguien, lo primero que se me ocurre es hablar mal de esa persona. Eso es una lepra. Bien, el Papa Benedicto XVI poniéndonos frente a ese modelo de la Biblia de aprender a ser tan agradecidos con Dios. La gratitud es una virtud de aquel que ama, la esencia de un alma que aprende cada día a ser noble. Estamos aquí. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. En nombre del Padre, en nombre del Hijo